Tengo el agrado y el gusto de presentarles a la profesora Valeria Zona. Ella es doctora en filosofía por la UBA. Actualmente es becaria postdoctoral de la UNAM. Ha sido becaria del CONICET y es docente de historia de la filosofía antigua y de lengua y cultura griega en la Universidad de San Martín. Se dedica a la investigación de la recepción de la filosofía antigua y sus proyecciones en la filosofía contemporánea, tema sobre el cual ha escrito diversos artículos. Recientemente ha publicado un libro titulado El Platón de Gilles Deleuze, editorial Prometeo, y las mujeres en la antigüedad, partos, maternidades y nacimientos, en la editorial Teseo. Le doy la palabra a la profesora Valeria. Bienvenida a este panel y escuchamos tus reflexiones y tu presentación. Muchas gracias, Oscar. Me sumo a todos los agradecimientos. Antes de comenzar, bueno, el título de mi presentación es Algunas consideraciones sobre el uso del concepto de agencement para definir la violencia obstétrica. Antes de comenzar con la exposición, hago una aclaración sobre el propósito y el contexto del trabajo, que es una aproximación a un tema nuevo de investigación, con lo cual tiene por objetivo definir el objeto de estudio de lo que espero pueda proyectarse como un nuevo proyecto de investigación. Así que dicho esto, comienzo con la lectura. La primera definición legal de la violencia obstétrica aparece en 2007 en la ley venezolana, donde queda catalogada como una de las formas que adopta la violencia de género. Se la define como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en el trato deshumanizado, la patologización y el abuso de medicalización. El fenómeno ha sido hasta ahora investigado principalmente por las ciencias sociales y de la salud, pero hay cuestiones teóricas y conceptuales fundamentales que están implicadas y que han pasado desapercibidas. Según Cohen-Chabot, uno de los principales problemas surge de la concepción del sujeto que domina gran parte del discurso. La ley venezolana dice que el efecto de la violencia obstétrica es la pérdida de autonomía y capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad. Pero según Chabot, el lenguaje de autonomía, libertad e independencia, que apela a la idea de un sujeto ideal, soberano, cerrado e independiente, no es adecuada para describir el tipo de daño que esta violencia produce. Para Cohen-Chabot, la violencia obstétrica reduce la subjetividad de las mujeres en trabajo de parto, no solo al negarles el control y las decisiones independientes, sino, ante todo, al romper con el carácter comunitario del parto. Al obliterar las relaciones interpersonales basadas en el reconocimiento y la solidaridad, explotando la vulnerabilidad de la mujer, a la que a menudo se brinda una protección condescendiente en lugar de un cuidado real y una conexión corporal. Por eso, propone abordar el problema desde una mirada fenomenológica, de una subjetividad inherentemente dependiente, relacional, ambiguamente vinculada con otros, encarnada y vulnerable, imagen según la cual además debería construirse el relato de la autonomía. Chadwick sostiene, por razones similares, que las definiciones del fenómeno quedan encasilladas en un esquema de víctimas y perpetradores. Tanto la ley venezolana como la ley argentina sostienen que la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud. Según Chadwick, es importante tener en cuenta que tanto víctimas como perpetradores están supeditados a la lógica misma del sistema. Por ello, propone complejizar lo que entendemos por agencia, mediante un análisis que contemple su carácter fluido. Para abordar el problema, propone conceptualizar la violencia obstétrica en términos de un agenciamiento, que produce las subjetividades y las formas de agencia de los actores implicados en el marco de una relación disciplinaria que no se reduce a la mera opresión.
Mi objetivo en este trabajo es delinear algunos interrogantes en torno al fenómeno a partir de las propuestas que brindan estas dos autoras, pero enfocándome principalmente en las posibilidades que brinda el concepto de lesiano de Agnon-Semont según la propuesta de Chadwick. Desde una perspectiva construccionista, Chadwick ofrece un análisis de las narrativas sobre el parto en un grupo de mujeres sudafricanas de bajos ingresos que narran sus experiencias en contextos obstétricos del sector público en Ciudad del Cabo. El objetivo de su análisis es mostrar que la violencia obstétrica no se reduce a lo que ocurre entre un agresor y una víctima, sino que es un conjunto de relaciones disciplinarias moldeadas por determinadas normas médicas, de género, raciales y de clase, de lo que significa ser buenas pacientes, buenas mujeres o buenos cuerpos de parto, y que por lo tanto es el resultado de múltiples capas de normas sociales y relaciones de poder. En vistas a ello, enmarca su trabajo de campo en una metodología de análisis que combina la concepción Foucaultiana del poder como un proceso normalizador que opera a través del disciplinamiento, con el concepto de lesiano de Agnon-Semont, que le permite pensar la subjetividad como un devenir, en el que raza, género y clase social no constituyen ejes fijos, sino fluidos. Chadwick se apropia de este concepto, el de Agnon-Semont, que define como los procesos emergentes de devenir o redes de relaciones afectivas, materiales, discursivas y encarnadas, que se desarrollan de manera impredecible en torno a acciones y acontecimientos, para hablar de un agenciamiento de violencia obstétrica. Sostiene que este consiste en ordenamientos múltiples de flujos de poder, de normalización y subjetivación que incluyen la medicalización, la racialización, la marginalización de clase y el gendering. Por ejemplo, ser pobres, adolescentes o HIV positivo convierte a estas mujeres entrevistadas automáticamente no solo en malas madres y potencialmente malas pacientes, sino también en malas mujeres. Lo mismo sucede con las que son ruidosas durante el parto. En el agenciamiento de violencia obstétrica, los imperativos de clase, raza y género, la buena madre, la buena feminidad, se entrelazan con imperativos médicos, la buena paciente, para crear relaciones de disciplina y castigo mediante juicios normalizadores y de coerción. El castigo generalmente toma la forma de comentarios degradantes sobre sus vidas sexuales, así como pequeñas humillaciones, abuso verbal y exigencias injustas. Todo ello aplicado y justificado bajo la forma de la corrección moral. En consecuencia, dos formas de agencia se perfilan en los relatos por ella analizados. La primera es la de agencia ambigua, y consiste en lo que Chadwick llama performance de docilidad. Se trata de mujeres que adoptan el rol de buena paciente para evitar ser maltratadas o ignoradas. Este tipo de agencia es calificada de ambigua porque consiste en una performance activa de pasividad. El segundo modo de agencia es conceptualizado por la autora como resistencia de los cuerpos. Se trata de los casos de aquellas mujeres cuya clase, edad, raza u otros marcadores de identidad automáticamente las excluyen del lugar de la buena paciente. La resistencia de los cuerpos desencadena a la vez que es producida por los distintos modos de disciplinamiento. También los miembros del personal de salud son actores moldeados por las relaciones de poder. En la población por ella estudiada se trata en su mayoría de mujeres que provienen también de familias de bajos ingresos y que muchas veces son a su vez víctimas de violencia en sus entornos domésticos. A causa del legado colonial, estas mujeres se encuentran combinadas por mandatos sociales y culturales con respecto al rol moralizante que deben ocupar, además de estar sobrecargadas, estresadas y abandonadas a trabajar en condiciones difíciles y con escasos recursos. Hay dos preguntas que me gustaría formular a partir de lo desarrollado por Chadwick. La primera pregunta es si, antes de definir un agenciamiento de violencia obstétrica, no valdría la pena definir el agenciamiento obstétrico para luego explicar la violencia en términos de ese agenciamiento particular. Para ello propongo volver a las fuentes para ver
cómo ha sido desarrollado este concepto por Deleuze y Guattari. En los diálogos con Claire Parnet, Deleuze resume los elementos principales del agencement. En primer lugar, una multiplicidad de términos heterogéneos, cuya unidad está dada por el cofuncionamiento de esos términos. Otro aspecto es que cada uno de los elementos que componen el agencement presupone una máquina social o agenciamiento colectivo que los selecciona y los asigna. Asimismo, Deleuze sostiene que un agenciamiento tiene dos aspectos. Por un lado, un estado de cosas, que es el estado de cuerpos, que se penetran, se mezclan, se transmiten afectos. Por otro lado, están los enunciados o sistemas de enunciados. Los enunciados no describen los estados de cosas, sino que funcionan, al igual que estos, como engranajes en el agenciamiento. Por ello, Deleuze afirma que un agenciamiento es a la vez y de manera indisoluble agenciamiento maquínico de efectuación y agenciamiento colectivo de enunciación. Asimismo, en el agenciamiento colectivo de enunciación no hay sujeto ni individual ni colectivo. En cuarto lugar, un agenciamiento implica también un territorio, porque todo agenciamiento es una territorialización o reterritorialización. La unidad, como decíamos, la da la función. Cito: un solo y mismo functivo, un acontecimiento que se estira o se contrae, un devenir en infinitivo. Feudalizar, fin de la cita. El ejemplo que da Deleuze es el del agenciamiento feudal. El feudalismo es una territorialización porque es una determinada distribución de la tierra. Es a la vez reterritorialización, puesto que es una nueva distribución de la tierra. La máquina feudal conjuga así nuevas relaciones con la tierra, la guerra y los animales. Los torneos y el amor caballeresco son nuevas relaciones con el juego y las mujeres respectivamente. Confluyen allí todo tipo de flujos, incluidos los flujos denunciados. Por eso, afirma Deleuze, en este agenciamiento, el deseo se vuelve feudal. Un elemento fundamental del agenciamiento feudal es el chevalier, el caballero. El agenciamiento hombre, caballo, estribo, en el que el estribo reemplaza la energía del hombre por la potencia del animal. Es una nueva simbiosis humano-animal, agenciamiento de guerra, que se define por su grado de puissance o de libertad. Si quisiéramos pensar un agenciamiento obstétrico, nuestro chevalier podría ser el obstetra, que aparece como médico profesional desplazando a la partera y erigiéndose en estandarte de la nueva ciencia del alumbramiento. Su estribo, el forceps, instrumento que permitió por primera vez extraer exitosamente al bebé en partos complicados, reduciendo así la tasa de mortalidad. Asimismo, podría decirse que la obstetricia es una territorialización de la práctica del alumbramiento, una reterritorialización, puesto que constituye una nueva distribución en relación con la anterior en manos de las parteras. El territorio es el nacimiento, el cuerpo que da a luz y el cuerpo que sale del vientre. Asimismo, podríamos ubicar un acontecimiento determinante del agenciamiento obstétrico en el surgimiento de la obstetricia como ciencia y su inclusión como parte de la formación en medicina durante el Renacimiento y la época moderna. Otros acontecimientos son también la invención del forceps, la implementación de la heteroanestesia, la cesárea, la camilla que lleva a la posición de costada, etc. Según Deleuze, no hay agenciamiento sin una pizca de desterritorialización, sin una línea de fuga que lo lleve a nuevas creaciones o incluso a la muerte. Podríamos decir quizás que la línea de fuga está indicada por los cuerpos que rechazan el agenciamiento maquínico del deseo que se da en el marco del agenciamiento obstétrico, por ejemplo, los cuerpos ruidosos o lo que Chadwick llama resistencia de los cuerpos. Podríamos decir también que los intentos por reterritorializar el agenciamiento obstétrico, aunque han seguido la ley de parto respetado, se enfocan en el intento por sacar el parto de la máquina hospital en un nuevo agenciamiento donde parir implique otra distribución de los cuerpos y los enunciados. Sin embargo, si atendemos a la crítica de Cohen-Chabot, quien sostiene que en las nuevas lógicas del alumbramiento
predomina un discurso de la subjetividad basado en ideales neoliberales de individualismo y libertad, en el que el empoderamiento es percibido como un parto experimentado completamente en los propios términos y sin ayuda, podríamos aventurar que la poca eficacia de estos intentos se debe a que siguen estando agenciados en la máquina social, de las que la máquina hospital es también una distribución más. En este punto se haría necesario analizar en qué medida estos nuevos sistemas denunciados sobre el parto, estos nuevos agenciamientos colectivos de enunciación, vuelven a adaptarse a los segmentos dominantes de la máquina social. Es atendiendo a este interrogante que Cohen-Chabot insiste sobre el tipo de sujeto del parto y en la necesidad de pensarlo en términos fenomenológicos como inherentemente dependiente, relacional, ambiguamente vinculado con el mundo y con otros, y esencialmente encarnado y vulnerable. Uno de los ejemplos que Chabot trae a consideración para pensar el tipo de agenciamiento que se hace posible desde esta forma de subjetividad es el del pujo colectivo, experiencia en la que otras personas presentes en el parto pujan con la parturienta, sumándose para apoyarla en sus esfuerzos sin siquiera reflexionar sobre ello. Según Cohen-Chabot, este fenómeno es explicado en términos merleau-pontianos como un cuerpo intersubjetivo ambiguo que es a la vez distinto, pero está prereflectivamente unido a otros. Cito: si bien se crea un espacio intersubjetivo, sin embargo, la mujer nunca se pierde en los demás, ella es siempre singular, un sujeto, el sujeto del parto, y es siempre el pujador más duro. Fin de la cita. La segunda pregunta que podría formularse es por qué, siendo que se vale de la concepción Foucaultiana del poder, no utiliza Chadwick el concepto de dispositivo para explicar la violencia obstétrica. Aunque para decidir entre el dispositivo y el agencement se hace necesario un estudio comparativo de estos conceptos, lo cual excede el objetivo del presente trabajo, me gustaría no obstante plantear algunas consideraciones respecto del concepto de dispositivo. En primer lugar, refiere, según Foucault, a un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, distribuciones arquitectónicas, reglas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, etc. Y en estos términos podríamos perfectamente describir un dispositivo obstétrico configurado por las relaciones entre sus distintos elementos, los cuales podrían enumerarse de la siguiente manera: los enunciados, a saber, científicos y morales, que censuran ciertas prácticas y justifican otras; la institución hospitalaria con sus reglas, protocolos y medidas administrativas que ordenan los movimientos y relaciones entre cuerpos; la distribución arquitectónica con sus características de iluminación, tamaño y distribución del espacio. Con respecto a esto último, tenemos, por ejemplo, las salas de dilatación y de parto, que son en general cuadrículas diminutas que impiden la movilidad de los cuerpos parturientos y favorecen el control. También el instrumental determina funcionalmente las posiciones de los cuerpos, favoreciendo la perspectiva del obstetra, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de movimiento de la mujer en trabajo de parto. Lo mismo puede decirse de la iluminación fría y estridente, que expone el cuerpo a las miradas y crea un anticlímax que muchas veces desalienta el pujo. Según el doctor Castro, cito: el dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Por ejemplo, el discurso puede aparecer como programa de una institución, como un elemento que puede justificar o ocultar una práctica, o funcionar como una interpretación a posteriori de esta práctica, ofrecerle un campo nuevo de racionalidad. Fin de la cita. Una de las inconsistencias detectadas por Chadwick es que en una de las instituciones por ella analizadas, la libertad de practicar una serie de posiciones para el trabajo de parto se fomenta como la mejor práctica en afiches médicos colgados en las paredes de la clínica, pero estas mismas prácticas son rechazadas por las enfermeras de turno. Podríamos pensar entonces que si el programa de la institución hospitalaria determina qué tipo de prácticas se llevan a cabo, no sirve de nada el incorporar un nuevo discurso y pegarlo en las paredes si no se altera el dispositivo. Foucault afirma que el dispositivo es una suerte de formación que en un momento dado tuvo como función responder a una urgencia
y que tiene, por lo tanto, una función estratégica dominante. Según Castro, además de definirse por la estructura de elementos heterogéneos, un dispositivo se define por su génesis. Cito: un primer momento del predominio del objetivo estratégico, un segundo momento de la constitución del dispositivo propiamente dicho. El dispositivo, una vez constituido, permanece tal en la medida en que tiene lugar un proceso de sobredeterminación funcional. Cada efecto, positivo o negativo, querido o no querido, entra en resonancia o contradicción con los otros y exige un reajuste. Por otro lado, nos encontramos también con un proceso de perpetuo rellenamiento, remplissement, estratégico. Fin de la cita. Según algunas reconstrucciones de su historia, el surgimiento de la obstetricia como ciencia responde a una necesidad del momento, a saber, la gran cantidad de complicaciones en los partos y la alta tasa de mortalidad que esto producía. La invención del forceps y la práctica de la cesárea resolvieron esa urgencia. Para Federici, en cambio, la urgencia a la que la obstetricia responde es la crisis demográfica de mediados del siglo XVII. Esta tuvo como respuesta una iniciativa del Estado que, con el fin de restaurar la proporción deseada de población, lanzó una guerra contra las mujeres orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Se implementaron políticas para criminalizar el aborto, lo que recayó sobre las parteras e introdujo la figura del doctor masculino. Según Federici, con este cambio empezó también el predominio de esta nueva práctica médica que en caso de emergencia priorizaba la vida del feto. Para que esto ocurriera, la comunidad de mujeres que se reunía alrededor de la futura madre tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia o reclutadas para vigilar a otras mujeres. Para finalizar, solo quisiera agregar que, tal y como lo advierte Cohen-Chabot, un análisis crítico de la violencia obstétrica debe revisar las premisas teóricas sobre las que elabora su sistema de enunciados, para asegurarse de no reproducir solapadamente las mismas lógicas sobre las que se asienta el discurso obstétrico. En este sentido, entiendo que el marco metodológico elegido por Chadwick es fundamental, a saber, leer el agenciamiento obstétrico en el marco de las relaciones de poder que tienen como objetivo el disciplinamiento de los cuerpos. No obstante, creo que para que este marco teórico resulte efectivo, no puede prescindirse de la dimensión histórica del fenómeno. Pero esa historia no puede basarse en los hitos oficiales que ya están agenciados en el discurso médico, sino que debe ser una genealogía en el sentido Foucaultiano que, según creo, es el sentido en el que Federici perfila su análisis. Gracias. Un système de règles.